buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros, gracias al Señor. Y bueno, cada domingo traemos temas actuales, traemos tiempo de alabanza, traemos reflexiones sobre la palabra. Y en este domingo un servidor quiere compartiros un pasaje de la Biblia. Estamos pasando en nuestra España, en nuestras ciudades de la frontera, en nuestra familia, en nuestras casas, tiempos, momentos difíciles. Estamos todos confinados en nuestras casas y yo quiero llevar a tu vida una palabra de consolación, una palabra de aliento, una palabra en la cual Dios nos va a hablar. Y precisamente para ir directamente a la porción de la palabra, dice el profeta Isaías, el capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Como decía, un pasaje hermoso, un pasaje maravilloso del profeta Isaías, y yo creo que es un pasaje para el tiempo, para los momentos en los cuales estamos viviendo. Y como decía el pasaje, considero de que Dios está hablando a este mundo, Dios está hablando a cada hombre, Dios está hablando al mundo en general. Yo creo que esta palabra tenemos que hacerla carne en nuestras vidas, tenemos que vivirla, porque la voz de Dios en el mundo entero, a ciudades, a países, a naciones enteras, Dios está hablándole. Yo creo que tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Tenemos que saber escuchar esa voz potente, esa voz con poder, esa voz con autoridad, esa voz de gloria en la cual Dios le está hablando al mundo entero. Y la palabra de nuestro Dios en este pasaje nos va a decir algo muy importante en relación, como nos va a decir la palabra y acabamos de leer. Cuando Dios nos habla, así dice vuestro Dios. Cuando Dios nos habla a través de la palabra, dice, así dice vuestro Dios. Habla al corazón del hombre. Cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros, Dios no quiere hablarnos a nuestra mente, Dios no quiere hablarnos a nuestro intelecto, Dios quiere hablarte y Dios te quiere hablar a ti al corazón del hombre, al corazón de la mujer. A todos aquellos que tenemos evidentemente entendimiento para comprender la palabra de Dios. Y Dios quiere hablarle al hombre, y Dios quiere hablarte a ti y a mí en general, algo muy importante. Y el Señor va a usar este ejemplo que acabamos de leer. Ve, habla al corazón del hombre y dile como dice la palabra. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que el hombre es como la hierba que se seca, y que la gloria del hombre es como una flor que se marchita. Así es, Dios nos está hablando, y Dios nos habla a cada hombre, que el hombre de hoy en día, que tú y yo somos como esa hierba del campo que crece rápidamente, pero que muy rápidamente también se seca. La Biblia nos habla de la brevedad de la vida del hombre. Hoy estamos y prácticamente dejaremos de ser. La vida del hombre, como nos diría la palabra, son 60 o 70 años, o lo más robusto son 80 años, y todo eso con muchas molestias y dolores. Dios nos habla que somos prácticamente como esa hierba, que nos secaremos y dejaremos de ser. Dios nos habla también que la gloria del hombre, esa gloria que leíamos antes, comparándolo con esa flor, la flor que es hermosa, crece, es preciosa, pero la flor también que se marchita.
De igual manera nuestras vidas, nuestra gloria, donde tenemos nuestros baluartes, también se va a marchitar, también va a dejar de ser. Yo creo que Dios, como el profeta decía, que tengo que decirle al hombre, pues diga al hombre que es como la hierba que se va a secar, y que toda nuestra gloria, todo nuestro baluarte, todo nuestro poder, donde tenemos hecho nuestras rocas, donde nuestra gloria no es nada, todo es pasajero, todo es caduco, todo es temporal. Y Dios nos quiere hacer ver de lo que somos. El Señor mismo también nos dice, y precisamente en el libro de Santiago, aquellos que decimos mañana haré esto, mañana haré lo otro, y pensamos y proyectamos en hacer cosas, creyendo en nuestra fortaleza, creyendo en nuestra autosuficiencia, más bien cuando el Señor nos dice de que no digamos mañana haré esto o mañana haré aquello, sin contar con Dios, sino como el Señor nos va a decir claramente en su palabra, más bien que digamos, si el Señor quiere, mañana haremos esto o haremos aquello. Porque ¿qué hombre tiene poder en su vida para poder retener el espíritu? Nuestra vida depende de un hilo. Nuestra vida depende prácticamente de la voluntad de nuestro Dios. Y somos, como el Señor nos dice, ¿no? Hay muchos ejemplos en los cuales el Señor compara la vida del hombre. Somos como un pensamiento, somos como las vigilias de la noche. Y tenemos que entender que nuestra naturaleza es muy pasajera. Por eso el Señor en el pasaje que leíamos antes, por eso en ese pasaje donde Dios nos anima a que el hombre tiene que ser humilde delante de Dios, humilde, y lo que Dios nos decía en su palabra bendita: todo monte y todo collado que bájese, en relación al hombre. Todo monte y todo collado que se baje, que nos bajemos de nuestros altares, que nos bajemos de nuestra preponderancia, de creernos que somos dioses, de creernos de que somos autosuficientes. Y dice la palabra, todo valle que se baje, y como nos va a decir la palabra, y lo áspero se allane, y lo torcido se enderece. El hombre que está torcido, el hombre que no busca a Dios, que se vuelva a Dios, en definitiva, lo que Dios nos está hablando. Por eso yo considero de que en estos tiempos, en estos momentos en los cuales Dios nos está hablando, y nos está hablando, no hace mucho nos hablaba nuestro Dios a través del cambio climático, lo que puede producir el cambio climático en la Tierra. Dios nos está hablando también a través de este virus, de que el hombre ni los gobiernos no podemos confiar en el hombre, porque el hombre, como decía, está limitado. Y lo que Dios nos está diciendo, evidentemente, de que, y lo leíamos aquí, leíamos precisamente, y permítame lo que dice el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, hablando del hombre. ¿Pero qué dice? Mas la palabra de nuestro Dios, la palabra del Señor, permanece para siempre. Generación va, generación viene, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y el mismo Señor, nuestro Cristo bendito, Él nos lo va a decir: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso lo que Dios quiere, lo que Dios nos está animando, lo que Dios nos está hablando, te está hablando a ti, me está hablando a mí, de que tenemos que confiar en su palabra bendita. Dios es verdad, su palabra es verdad. Y Dios le está hablando eso a su pueblo, igual que Dios nos está hablando a ti y me está hablando a mí. Todos dejaremos de ser. Dios quiere que confíe en su palabra. Su palabra. No, Dios no se está hablando promesas de hombre. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Dios es verdad. Como dice la palabra, nunca hubo engaño en su boca. Nuestro Cristo bendito, Él nunca mintió.
Como él decía, yo hablo lo que oigo del Padre, lo que el Padre me ha dicho. Dios, nuestro Señor, Él siempre estuvo hablando la verdad para cada uno de nosotros. Y como nos diría el Señor precisamente en la carta de Romanos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios nos va a contestar. Dios nos va a contestar en la carta de Romanos. El Señor nos va a decir algo importante. Porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto al hombre. Porque Dios lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida de modo por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, dice el Señor, que se hacen claramente visibles a través de la creación, a través de lo que Dios ha creado. De modo de que no tenemos excusa delante de dónde está Dios. Dios, lo invisible de Dios, se hace claramente visible. Por eso, esta primera parte de que nos habla de cómo lo expresaría, lo débiles, lo caduco, lo temporal. Somos como la neblina, como decía. La palabra del Señor permanece para siempre. Y Dios se ha manifestado, como lo decía primeramente aquí, a través de su creación. Pero Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Dios quiere hablarle para que tú y para que yo, para cada uno que estamos escuchando, confiemos en el Señor. Y leíamos precisamente en este pasaje, Dios le va a hablar a su pueblo, aquellos que un día confiaron en Él, y Dios quiere que también tú confíes en Él. Y leíamos en este capítulo 40 de Isaías, donde el Señor nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquellos que confiamos en la palabra, aquellos que confiamos en el Señor, Dios tiene una palabra para nosotros. Para estos tiempos, para estos momentos difíciles en los cuales estamos pasando, Dios nos pide que confiemos en Él. Dios pide que pongamos nuestra esperanza en Él. Y Dios nos está diciendo, no estéis tristes, no estéis sin esperanza, no estéis sin ánimo, no estéis decaídos. Consolaos, pueblo mío. Pero fijaros que en el pasaje que leíamos nos va a decir algo muy importante. Nuestro gran problema va a ser quitado, o es quitado, porque decía, habla al corazón de Jerusalén y dile a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, porque ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Te quiero decir algo muy importante. El gran problema del hombre no es nuestra economía. No es que estemos pasando ahora por momentos de este virus en el cual está atacando a muchísimas personas en la humanidad. Ese no es ni siquiera tu gran problema, que puedas estar necesitado de no sé qué. El gran problema que tiene el hombre, como dice el Señor, es su pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es darle la espalda a Dios, sencillamente. El pecado es no querer escuchar la voz de Dios, no querer obedecer a Dios. El pecado, como decía, nuestro gran pecado es no querer escuchar su palabra, en no querer estar atento a la voz de Dios. Pero ¿qué dice? Consolaos, pueblo mío, no tengáis, no temáis, que nuestro gran problema ha sido ¿qué? Quitado. Ha sido quitado, que el Señor ha pagado el doble por nuestro gran problema, por nuestro pecado, por no querer escuchar la voz del Hijo de Dios. Él, como dice, Él ha pagado el doble, Él ha pagado un precio muy alto. Y en estos tiempos que estamos, en esta semana, en esta Semana Santa, en la cual todos nos acordamos del Señor, nos acordamos de lo que el Señor hizo en la tierra.
Lo que Dios nos quiere decir en este domingo, lo que Dios te quiere decir a ti, que aquellos que hemos confiado en el Señor, aquellos que hemos confiado en Él, nuestro gran problema, el pecado, ha sido quitado. ¿Y ha sido qué? Pagado. ¿Y quién ha hecho eso? Eso lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ha muerto por ti y por mí, para darnos la salvación y para darnos la vida eterna. Dile a mi pueblo, dile a aquellos que han confiado en mí, dile a voces fuerte, y quiero que te enteres de verdad, que tu gran problema no es el miedo al temor, a las enfermedades, no es la economía, no es a que podamos morir. El gran problema del ser humano de hoy en día es nuestro pecado. Pero para aquellos que hemos confiado en el Señor, nuestro pecado ha sido quitado. Nuestro tiempo, como dice el Señor, ya ha sido cumplido, porque el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario para darte a ti la salvación y darte la vida eterna. Bendito sea su nombre. Cristo murió, pero Él, como Él dijo, Él resucitó al tercer día. Cristo no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos. Y como dice el Señor en su palabra, y se manifestará la gloria del Señor. Leíamos aquí, se manifestará la gloria de nuestro Dios. Esa gloria es ese Cristo glorioso, ese Cristo vencedor, ese Cristo que ha resucitado y que ha vencido a la muerte. Ese es nuestro gran problema. ¿Qué ocurrirá con mi vida después de que yo muera? Pues aquellos que hemos confiado en el Señor, aquellos que hemos creído en el Señor, hay una resurrección, resurrección del cuerpo, como nos dice su palabra. Cristo nos da esperanza después de la muerte. Cristo nos da esa certeza de la vida eterna. Cristo vence más que a una economía que no podamos servir. Cristo vence más que a cualquier virus, a cualquier plaga, a cualquier enfermedad. Cristo ha vencido la muerte, y lo que el Señor nos está diciendo, quiere que confíes en Él. Por eso aquellos que hemos confiado en el Señor, Dios nos va a decir precisamente en la carta de Hebreo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios hoy en día Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, al quien constituyó heredero de todas las cosas. Y Él es el resplandor de la gloria del Padre. Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando Cristo nos habla a través de su palabra. ¿Y qué decía el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Por eso Dios te está pidiendo en esta mañana de que tú escuches la voz del Hijo de Dios, que escuches la voz de Jesucristo. El que cree en mí, como dice el Señor, aunque esté muerto, no morirá eternamente, sino que tendrá la vida y la vida eterna. La vida y la vida eterna. Yo soy el camino que va al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No confiamos en un Dios muerto. Confiamos y creemos en aquel que nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida es como la hierba del campo que se seca. Tu vida y mi vida es como esa flor, hermosa, preciosa, pero que se marchitará. Y el Señor te está invitando, nuestro Cristo bendito, que Él vino al mundo, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Dios te ama. Y por eso el Señor murió en la cruz del Calvario por ti, para darte la salvación y la vida eterna. Por eso en el Señor, en este pasaje, Dios nos está hablando de verdad. Por eso el Señor, a través también del profeta Isaías, Dios nos va a decir algo maravilloso, para que tú confíes en Él, para que tú pongas y deposites tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 3, dice: porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene
de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Confía en el Señor. No temas, de verdad, yo te ayudo, dice el Señor. Y no solamente Dios nos va a hablar a través del profeta Isaías, ¿no? Sino que el Señor a través de toda su palabra, porque es su palabra entera la que Dios nos está hablando, a decirte de que no temas, no temas, yo te ayudo, consolado, pueblo mío. Yo te quiero pedir de verdad que confíes en el Señor. Tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, en el cual, como decía al principio, las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y tenemos una palabra hermosa, una palabra maravillosa, la Biblia, a la cual yo te animo a que la leas en tu casa y que deposites tu confianza en Él. Quiero terminar diciéndote lo que Dios, a través de su palabra, nos ha dicho. En estos tiempos, en el cual hay mucha incertidumbre, en el cual hay también mucha desesperanza, en la cual a los gobernantes de la tierra lo que está pasando se les escapa de las manos, y la cual, como hemos leído, Dios nos está diciendo al hombre de hoy en día que somos como la hierba, que somos como esa flor, que dejaremos de ser. Pero Dios nos está diciendo también de que hay esperanza en Cristo Jesús, en ese Dios que es maravilloso, que es hermoso, y lo que Dios nos ha dicho también en su palabra, que el problema del hombre no es la economía, no son los virus, el gran problema de tu vida y el gran problema de mi vida es nuestro pecado. Y el pecado que es lo que nos va a llevar a la condenación y nos va a llevar a vivir separados por toda la eternidad por Dios, ese pecado solamente se puede quitar creyendo en el Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Por eso el Señor te anima a que confíes en Él, a que lo busques a Él, a que le digas al Señor, Señor, yo reconozco de que soy pecador, reconozco que mi vida es temporal, que es caduca, que es perecedera, y que mi pecado solamente lo puede quitar la sangre de Jesucristo. Por eso el Señor nos va a decir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y Dios, evidentemente, como dice, Dios va a derramar de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de aquellos que confían en Él. No temas, dice el Señor, yo te ayudo. En estos tiempos difíciles hay un Cristo de la gloria, un Cristo vivo, que murió y que resucitó, que está abierto, con sus manos abiertas, para que tú acudas a Él. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu vida. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.